sumó los votos para aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba el archivo del juicio a 3 vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta, por lo que ahora es el Pleno quien deberá determinar si se archiva o se inicia el juicio político. ¿Qué intereses hay detrás de esto? Vamos a hablar sobre este y otros temas con Fernando Villavicencio, asambleísta nacional por la Alianza Concertación Partido Socialista, quien actúa como independiente en la Asamblea, presidente además de la Comisión de Fiscalización. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenín? Buen día, un gusto nuevamente. 3 votos del correísmo y 1 socialcristiano estuvieron en contra del informe que recomendaba el archivo del juicio político. ¿Eso qué significa? Confirma la existencia de una alianza, llámese pacto entre el partido de Correa, UNES, y el partido de Nebot, el Partido Social Cristiano, para controlar la justicia de este país. Eso sintoniza muy claramente con la decisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de adelantar una terna en la que 2 de sus integrantes, la una es altamente correísta, que protegió a José Serrano, me refiero a Maritza Romero, y la tercera, Fabiola Gallardo, pues favoreció con su fallo al narcotraficante Álvaro Pulido y a Alex Saab. Es decir, claramente están orientados a tomarse el control de la Corte Nacional de Justicia a través de este juicio político. La Comisión de Fiscalización lo que hizo es sustanciar una solicitud de juicio político orientada exclusivamente a determinar si se vulneró la Constitución y otros derechos al realizar la evaluación y la remoción de los jueces y conjueces del año 2019 por parte del Consejo de la Judicatura. Esta Comisión de Fiscalización no analizó ningún tema, como los audios y cualquier otra situación que ahora algunos legisladores de forma muy irresponsable pretenden presentar. Ahora, tal como están distribuidas las fuerzas políticas y teniendo en cuenta que con mayoría simple, es decir, la mitad más 1 de los presentes, se podría viabilizar el juicio político, es un hecho que este se dará. Y me parece bastante bien que sea el Pleno el que decida, toda vez que en la Comisión de Fiscalización no hubo los votos suficientes. Pero para censurar y destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura se requiere mayoría calificada, es decir, 92 votos, y de lo que sabemos hasta el momento no existen. Bueno, ayer Marcelo Holguín decía que sí los tienen. ¿Usted tiene información contraria? Ellos tienen hasta sobornos. ¿Sobornos? Bueno, toda la vida del gobierno de Correa fue el gobierno de los sobornos, ¿no? ¿Y ahora se están comprando votos? ¿Es eso lo que nos está diciendo, Fernando? Se están negociando votos de lado y lado. O sea, porque igual puede hacer el actual Consejo de la Judicatura. Por ahí hay voces de que se están negociando notarías y lo propio están haciendo los otros sectores. Yo no sé qué hace el señor Iván Saquicela presionando a los bloques legislativos. Todos los días hay reuniones reservadas y ahí no se conversa, no se habla de poesía. Ahí se negocia, ya sabemos cómo se negocia la justicia en este país. ¿Y el Consejo de la Judicatura también está ofreciendo cargos para mantenerse en sus puestos? Eso se dice, y lo que confirma es una línea transversal de corrupción en la justicia. Usted decía ayer, Fernando, que todos los asambleístas tienen haces escondidos y que no hay nada ingenuo en la política. Acabamos de hablar de la falta de ingenuidad. ¿Cuáles son los haces? Hay varios haces. Ayer mismo yo me sentí muy sorprendido con la decisión de algunos legisladores, en particular del colega Pedro Velasco, quien se excusó y se abstuvo de votar por su relación familiar con un ex juez que no pasó la evaluación, no sacó siquiera 70 puntos. El juez Edgar Flores Mier, ex juez, no sacó, reitero, 7 sobre 10. Jueces vagos, incompetentes, y que se convirtieron en la pistola del correísmo para perseguir esos jueces irresponsables que llegaron incluso en casación, Lenin, en casación, como el juez Jurado Favara, a cambiar el tipo de delito y a sentenciar a Francisco Endara a 8 años de prisión por aplaudir. Jueces vagos, incompetentes, que sentenciaron a Carolina Llanos a prisión
y perdió tras una golpiza sus 2 hijos en la cárcel. Jueces vagos, incompetentes, que sentenciaron y procesaron a Clever Jiménez, legislador de la República, sin levantarle la inmunidad parlamentaria, y desconocieron un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted, Lenin, ecuatorianos, ¿ustedes creen que estos jueces vagos, incompetentes, pistola de Correa, debían seguir en la Corte Nacional de Justicia? Debían ser removidos y procesados penalmente. Ahora, ¿en qué momento Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, se mete en este mambo y empieza a hacer lobby político a favor de la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Cuál es su intención? Más que lobby político, sí. Más que lobby político, es la fotografía que demuestra el pacto entre el correísmo y el Partido Social Cristiano, esa terna impresentable. O sea, yo le tuve un gran aprecio al doctor Iván Saquicela por su rol en el caso Sobornos, pero esa terna lo que confirma es la voluntad de entregar las Cortes de Justicia, la Administración de Justicia, al partido del prófugo Rafael Correa. ¿Para qué? Para cambiar con jueces. Pero Iván Saquicela es quien lo armar sentencia. Nuevos tribunales y revisar las sentencias. Pero Iván Saquicela no es quien lo sentencia, no es uno de los 3 jueces que sentencia a Rafael Correa. Por eso estoy muy sorprendido, para que vean que uno se puede cambiar de vereda. Esta situación no puede seguir así. Lo que quieren es revisar las sentencias, y estos habeas corpus que ahora no prosperan para liberar a Jorge Glass, yo le aseguro, si quieren vayamos a una irresponsable prueba. Censuren y destituyan al Consejo de la Judicatura actual, por quien yo no doy un centavo, que quede claro, ¿sí? Y van a ver lo que pasa con la Corte de Justicia en los próximos días. Van a liberar narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco, y el país va a estar claro, viéndolos caminar por las calles libremente, mientras gente inocente purga en las cárceles. Ahora, Fernando, hablemos del caso Danubio. Esta semana van a tener más comparecencias dentro del proceso de investigación que ustedes desarrollan en la comisión al caso Danubio, que es solo una parte de una trama más grande en donde organizaciones narcodelictivas intentan tomarse las aduanas y tener vía libre para mover droga por los puertos del país, y sobre todo por el puerto de Guayaquil. ¿Esto se trata de un caso de presunta corrupción gubernamental o va más allá de eso? ¿Cómo pinta este monstruo? Usted me lleva de un pantanal a otro, pero sí. Estamos en el escenario de los pantanales, lamentablemente, Fernando. Exactamente. Quisiéramos poder hablar de cosas más felices, pero no hay cosas felices, lamentablemente, en la política. Algún día haremos poesía como su padre. Mire, Lenin, el caso Danubio, la comparecencia de la fiscal general ante la Comisión de Fiscalización transparentó un hecho central: que la investigación del caso Danubio se origina en una denuncia de la propia directora del Servicio Nacional de Aduanas, Carola Ríos, quien a través de llamada telefónica directa a la fiscal general le advierte y denuncia que el señor Aucancela le había abordado a la señora María Antonieta Reyes en un centro comercial de la ciudad de Guayaquil y le había ofrecido $3 millones, nada más y nada menos, por el puesto de subdirector general de operaciones. Fernando, una precisión. Aquella autoridad que controla los patios de las aduanas. ¿Quién es el señor Aucancela? El señor Aucancela es un miembro de una federación o asociación de campesinos e indígenas de la Sierra Central que había sido beneficiado por una donación de mercancía abandonada. Y de pronto aparece este señor a ofrecer $3 millones para que ese cargo lo ocupe el señor Sergio Peña. Es decir, eso pone en evidencia que ese carguito cuesta entre 3 millones y más. La pregunta, Lenin, es: ¿quién puede pagar 3 millones o más por un cargo de subdirector de operaciones? ¿Y quién ocupaba ese cargo de subdirector de operaciones antes nombrado por la propia señora Carola Ríos? Eso es lo que no se quiere investigar. Y aquí está información que ha llegado a la Comisión de Fiscalización, que es información de inteligencia aduanera. Parte de esta información yo le entregué a la señora Carola Ríos hace 8 meses para que investigue.
y al parecer no ha investigado. Y aquí se puede ver claramente los nombres de uno de los famosos importadores de este país, prófugos de la justicia por el caso de corrupción hospitalaria, Javier Jordán Mendoza. Sí, Lenin, el mismo de la piscina con Ronnie Aliaga. Y al otro lado usted puede ver al detenido por narcotráfico, Leandro Norero Tigua, y abajo al vicealmirante Carlos Vallejo, quien ocupó hasta junio de este año el cargo, justamente ese cargo de $3 millones. No sé cuánto pagó el señor Carlos Vallejo o no pagó. Estos son los grandes temas. Y el gran tema de las aduanas, Lenin, es el tema de la oposición de grupos poderosos de este país para que se instalen los escáneres en los puertos y aeropuertos del Ecuador. Ese es el tema de fondo, un tema que 3 gobiernos, desde el gobierno de Correa, Moreno y Lasso, no pueden hacerlo porque hay presiones terribles. Ecuador se ha convertido en el tercer país exportador de cocaína. Escuchen, ecuatorianos, Ecuador exporta cocaína y casi el 90% de la droga que sale del Ecuador se lo hace a través de los puertos y Fernando, principalmente de los puertos de Guayaquil. Ahora, el tema del narcotráfico es el gran tema, como bien lo señala, pero no podemos dejar de lado que la investigación que desarrolla la Fiscalía implica escuchas telefónicas y allí aparecen nombres de personas cercanas al presidente de la República. De lo que la Comisión de Fiscalización ha logrado recabar hasta ahora, ¿se ha podido determinar si hubo una participación efectiva de personajes cercanos al primer mandatario? De la información entregada por la Fiscal General del Estado y de nuestra propia investigación, se colige que tras la denuncia de Carola Ríos se inicia una estrategia de investigación a través de escuchas telefónicas. Es decir, se logran intervenir líneas telefónicas y se arma un rompecabezas donde aparecen estos nombres como Juan José Pons, asesor ad honorem del presidente Guillermo Lasso, el hijo de Juan José Pons, y también aparece esta relación entre un ciudadano quien pone en escena soy yo, Francisco Gottifredi, cuando le pregunto a Carola Ríos en la Comisión de Fiscalización hace casi un mes, ¿qué hace el señor Gottifredi en su despacho? Y ella dice, no trabaja conmigo. ¿Pero qué hace si está todos los días en su despacho? Y claro, y se confirma que el señor Gottifredi es un agente, es un abogado que trabaja para varios grupos de importadores, como el Grupo Ortiz, el Grupo El Juri y otros. Y claro, el señor Gottifredi es socio, o era socio, en su estudio jurídico con el actual secretario jurídico de la presidencia, el señor Fabián Pozo, que es esposo de mi vicepresidenta. Por esa razón yo he pedido, y lamento mucho y tengo que decirlo públicamente, que estos funcionarios públicos se resisten a asistir a la Comisión de Fiscalización. He convocado al doctor Fabián Pozo, a Aparicio Caicedo, Juan José Pons, a Francisco Gottifredi, que comparezcan ante la Comisión de Fiscalización, y hasta la fecha se han negado. Estoy realizando una nueva convocatoria y espero que al menos los funcionarios públicos den ejemplo y respeten al Parlamento ecuatoriano y respeten al país y vayan a dar la cara. Yo no voy a dejar fuera de la investigación a nadie, aunque sean mis amigos. En otro tema, Fernando, vámonos a otro pantanal. Hoy arrancan los diálogos entre la Asamblea y el Ejecutivo para viabilizar una hoja de ruta común, al menos esa es la intención. Sin embargo, el gobierno delega una comisión conformada por funcionarios que no están en el rango de ministros. ¿Qué interpreta usted como legislador ante esta comisión mixta? ¿Cuál es el mensaje que les está enviando el gobierno? Bueno, más allá del mensaje, sorprende que en este país aquellos que armaron una conspiración golpista, solo les faltó los votos. Luego de la derrota del golpe de junio, ahora llamen a sentarse en una mesa al gobierno. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Parlamento ecuatoriano, y me refiero al liderazgo del Parlamento, es a enterrar las acciones conspirativas y golpistas. El Ecuador está enfrentando desde la Asamblea Nacional
una campaña organizada de desestabilización. Más allá de que me guste o no el gobierno del presidente Lasso, que no hace muy bien las cosas, pero todos los días la Asamblea está orientada exclusivamente a conspirar en contra del gobierno del presidente Lasso. No le aprueban los principales proyectos de ley que remite el Ejecutivo. Boicotea una ley de comunicación que necesita el Ecuador, no una ley mordaza, una ley de libertades. Y juicios políticos todos los días, es decir, una guillotina constante en contra del gobierno. Yo no sé si en ese clima conspirador se pueda dialogar. A lo mejor acaban envenenándole el café. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín.